Buenas noches, comunidad. Bienvenidos al lugar donde los ecos de las voces olvidadas susurran entre las líneas telefónicas y lo que parece una simple llamada se convierte en una pesadilla. Aquí no solo escucharás historias, sino que formarás parte de ellas. Cada turno, cada llamada, esconde un misterio que espera ser desvelado. Prepárate para conectarte con lo que nunca debió ser escuchado. Esto es Relatos de Terror de Call Center. Solía ser alguien muy escéptico sobre los sucesos paranormales. Quizá era porque había sido educado con base en teorías científicas, dejando a un lado la religión, la casualidad, o simplemente porque nunca había vivido nada que tuviera relación con ese tipo de acontecimientos a lo largo de mi vida. Sin embargo, mi perspectiva sobre eso cambiaría luego de aquel suceso. El lunes 30 de noviembre de 2023, me levanté como de costumbre para ir a trabajar. Iba en camino recién saliendo a la ruta principal, cuando de pronto, y sin previo aviso, mi carro comenzó a temblar. Me detuve en una gasolinera para revisar qué estaba ocurriendo, y lo que pude notar fue que mi neumático no tenía aire. Así que abrí mi baúl para sacar la llanta de repuesto y cambiarla. Sin embargo, no recordaba que un día antes mi otro neumático se había pinchado, por lo que ya estaba usando mi dona como reemplazo. Al estar bastante cerca de casa, pensé en llamar a mi tío para que me hiciera el favor de prestarme su refacción. Pero vaya sorpresa, él ya se había ido a trabajar, por lo que no tuve de otra que caminar hasta su casa para buscar otra llanta de repuesto. Eran aproximadamente las 3:30 de la madrugada cuando llegué a casa de mis tíos. Se sentía una atmósfera un tanto pesada en aquel lugar. Me dirigí hacia el garaje para buscar el neumático de repuesto, cuando de repente, en el tercer nivel, se escuchó un ruido muy fuerte, como si alguien hubiera dejado caer un objeto muy grande y pesado desde una altura considerable. Los gatos de mis tíos comenzaron a maullar de una forma muy inusual, como si estuvieran asustados por la presencia de alguien o de algo. Traté de encender la luz, pero esta no funcionaba, por lo que encendiendo la linterna de mi celular, me dispuse a iluminar mi camino. Me dirigía a la habitación donde se había escuchado aquel ruido. Al llegar, traté nuevamente de encender la luz, pero vaya sorpresa, tampoco había energía en ese nivel. Al parecer, no había luz en toda la casa. Logré divisar una sombra en la esquina de la habitación, así que dirigí la linterna hacia aquel rincón. Pero justo antes de que mis ojos pudieran enfocar con claridad, volví a escuchar aquel ruido, como si hubieran dejado caer el mismo objeto. Pero en esta ocasión, al estar en el mismo lugar donde yo me encontraba, el ruido fue ensordecedor. Rápidamente giré para saber qué había sido aquel sonido. Sin embargo, al voltear quedé atónito y perplejo, al notar que detrás de mí no había nada en el suelo. Ni un objeto se había movido de su lugar. Mi piel comenzó a erizarse y sentí una corriente helada en mi espalda. Empecé a sentir que mis piernas se hacían pesadas y me costaba un poco respirar, mientras que de reojo veía cómo la sombra que vi hace unos momentos se acercaba más y más a mí. Así que sin poder moverme,
Mi única reacción fue gritar, pero justo en ese momento, una mano tocó mi hombro y al girar, me percaté de que se trataba de mi tía, quien al verme me dijo: ¿te encuentras bien, hijo? A lo que un poco asustado le comenté que estaba bien y que venía por la llanta de repuesto. Luego de aquella pregunta, dijo muy poco, y eso me pareció un tanto extraño, ya que normalmente ella era muy amable y atenta, pero debido a la prisa que llevaba y a lo cansado que estaba por haber caminado de la gasolinera hasta la casa de mis tíos, no le presté mucha importancia a su comportamiento. Ella me hizo una señal para que la siguiera hasta el sótano. Eso otro también me pareció un poco extraño, ya que normalmente mis tíos mantienen las herramientas del vehículo en el garaje. Seguía alumbrando mi camino con la linterna de mi teléfono, ya que seguíamos sin luz. Entonces, se me ocurrió preguntarle qué había sido de la energía, a lo que ella respondió que le gustaba más de esa forma. Al escuchar eso, comencé a preocuparme un poco, porque sabía bien que a ella no le gustaba estar a oscuras y que siempre buscaba la forma de mantener la casa iluminada. Fue entonces que llegamos al sótano y ella comenzó a bajar las gradas, desapareciendo en la oscuridad. Lo curioso era que ella no llevaba linterna alguna y podía ver perfectamente en la penumbra. Pero justo cuando yo estaba pisando la primera grada para bajar con ella, mi celular comenzó a sonar. Fue entonces que mi corazón se aceleró, al punto que parecía querer salir de mi pecho. Mis manos y mi frente comenzaron a sudar helado y mi respiración se tornó agitada. Al ver que quien me llamaba en ese preciso momento era mi tía Erika, contesté la llamada pensando en que mi tío accidentalmente se había llevado el celular de mi tía, que me estaba llamando para que le avisara. Y por un momento pensé que esa era la razón por la que Erika no llevaba consigo linterna alguna. Sin embargo, al contestar escuché la voz de mi tía en el teléfono, preguntando si había podido cambiar mi llanta y diciendo que tuviera cuidado camino al trabajo. En ese preciso momento, mis pupilas se dilataron al máximo y como una sombra subía por las escaleras del sótano rápidamente, por lo que mi reacción instintiva fue de huida. Salí de la casa muy asustado y esperé a que amaneciera para entrar de nuevo y buscar el neumático. El sol salió y entré nuevamente a la casa. Al ingresar, vi como todas las luces estaban encendidas, debido a que yo las había intentado encender por la madrugada sin éxito alguno. Pero decidí no distraerme con eso, y sin perder tiempo, me dirigí hacia la cochera y tomé la llanta de repuesto. Llegué al lugar donde yacía mi auto, cambié el neumático y me dispuse a seguir mi camino. Pero no pude dejar de pensar todo el día en lo ocurrido. Y lo que más confusión me causaba era saber que todo lo que había considerado como falso o simples supersticiones, en realidad sí existe. Y algún día, lo quieras creer o no, se mostrará ante ti.